Mayoki. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va, Alejandro? Silvia, recordemos que, claro, en la jornada de ayer hubo un cacerolazo a partir de las 20 y también, por supuesto, una reunión allí de trabajo, una mesa de diálogo, como se dice, en el penal de Devoto, también jornadas claves, podríamos decir, en el marco de la pandemia. Estamos aquí para tratar de entender, echar un poco de luz a todo esto con el doctor Roberto Carles, un jurista muy reconocido, para preguntarle, bueno, se habla o se habló de una presunta liberación masiva de presos. ¿Hubo tal presunta liberación? Hay números que por lo menos echan un poco de luz sobre esto, que tienen que ver con una interanual de lo que ocurrió con la población carcelaria entre marzo y abril del año pasado, es decir, 2019, y marzo y abril de este año, de 2020, por supuesto en el marco de una pandemia. Así es, buenas tardes a todos, feliz Día del Trabajador. Lo que hay, me resulta evidente a todas luces, es una clara intención de algunos medios de comunicación y de comunicadores irresponsables por responsabilizar al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires de decisiones que son entera responsabilidad de los jueces. Esto es lo primero que hay que dejar en claro. En segundo lugar, las cámaras de casación, sea la Cámara de Casación Federal, Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, lo que recomendaron a los tribunales inferiores es que dispongan medidas alternativas al encierro en casos de personas que hayan cometido delitos leves, que estén con prisión preventiva y por supuesto excluyendo todo delito violento, como homicidio, delitos contra la integridad sexual, etc. Respecto de las cifras que me consultabas, bueno, el año pasado, en el mismo periodo entre el 17 de marzo y el 17 de abril de 2019, tuvimos 1.713 libertades concedidas en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Este año, en el mismo periodo, hemos tenido un 6% menos de libertades concedidas. Lo que ha habido, claro, y esto es evidente por el contexto de la pandemia, un incremento de las prisiones domiciliarias, pero que representan entre el Servicio Penitenciario Federal y el de la provincia de Buenos Aires no más de 800 casos. 800 casos que, vale la pena decir, son alrededor del 1,2% del total de la población carcelaria de provincia de Buenos Aires y del sistema federal, cuando en el mundo se han producido libertades o se han concedido beneficios alrededor del 17, 14, 10%, como en Italia, en Portugal y en otros países. Sí, hay una carga poblacional en materia de la disminución de la carga carcelaria en el mundo, que estamos con Francia una reducción del 14%, Italia un 10% e Inglaterra un 2%, y así sigue. ¿A esto se refiere usted? Exacto, sí. En proporción y en comparación con lo que se ha hecho en otros países, la liberación que se ha producido en la Argentina, las prisiones domiciliarias que se han concedido ha sido en un número muy bajo. Siempre hablando en el marco de la pandemia, que siempre, azota no solamente Argentina, siempre sino en el resto marco del de la mundo. pandemia. Ahora, esto hay que explicarlo dentro de un contexto, y este contexto es la situación carcelaria que ha heredado el gobierno de la provincia del gobierno de María Eugenia Vidal, que dejó las cárceles con una sobrepoblación del 110%. Esto ya no es una condición de hacinamiento como las que vemos en otros países. Esto es una crisis humanitaria que genera violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde antes de la pandemia. Con la pandemia, dentro de las cárceles, bueno, esto puede ser una catástrofe sanitaria, no solo dentro de las cárceles, porque ¿dónde piensan que se van a tener que atender esos presos cuando se enfermen? En los mismos hospitales donde van a tener que ir las personas que están fuera de la cárcel. Alejandro Silvia, el doctor, los está escuchando. Sí, gracias. Estamos junto a Silvia Fernández, doctor. Feliz día. Quería dos temitas. A ver, el primero, coincidir con usted, que son los jueces y no es el gobierno, y además, qué bueno que sea así, ¿no? Sería realmente preocupante imaginar o tener conciencia de que el gobierno es el que ordena las excarcelaciones o las prisiones domiciliarias, porque estaría intrometiéndose un poder sobre el otro. Eso por un lado, coincido con usted. Por el otro lado, y quizás yendo a su yerro, ¿no? Cuando dijo liberación, que es algo que nos pasa a todos, porque esa es la sensación, porque dado el sistema judicial en la República Argentina, donde no hay tobilleras, donde no se puede respetar las prisiones domiciliarias y donde hay un montón de desbarajustes dando vuelta, da la sensación que esa prisión domiciliaria es una excarcelación o una liberación. Y creo que nadie quiere tener ni a un violador, ni a un genocida, ni a un homicida, porque se han dado estos casos. Sí, así es. Bueno, por eso precisamente los jueces tienen que ser sumamente responsables al momento de tomar estas decisiones. Como decía hace un momento, las recomendaciones que han hecho los tribunales superiores claramente excluyen estos tipos de delitos de los que se habla. Ahora, distinto es el caso, que puede ocurrir,
que una persona que haya sido responsable de un delito contra la integridad sexual o un delito de homicidio, lo que fuere, esté en condiciones de acceder, sí, a una libertad condicional o a una libertad asistida, pero por fuera de la situación de la pandemia, ¿se entiende? Pero se ha dado, lo que digo? doctor, Es se decir, ha dado. Por eso la gente también, en cierto modo, más allá Sí, de la sí, motivación sí, por política, supuesto. o que pueda haber algún medio que Ha lo favoree habido- o no, pasa. Ha habido algunos pocos casos de personas que han sido liberadas por delitos violentos, incluso por delitos de lesa humanidad. La propia Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, que es parte del tribunal que ha emitido estas recomendaciones sobre la forma en la que deben concederse estas libertades o prisiones domiciliarias, ha determinado la prisión domiciliaria de 2 responsables por delitos de lesa humanidad, de 2 represores. Entonces, bueno, serán estos jueces entonces los que tengan que responder ante el Consejo de la Magistratura y ante la ciudadanía por las decisiones que han tomado. Y una cosa más, hay una ley de víctimas que está vigente, una ley de víctimas que obliga a los jueces antes de conceder cualquier tipo de beneficio, sea libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias o prisión domiciliaria, a correrle vista a las víctimas. Y esto no se ha hecho en los casos que han generado tanta conmoción. Entonces, bueno, por empezar, que los jueces apliquen el derecho. Doctor, ¿considera entonces, a partir de sus palabras, que los jueces están a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta lo que podría ser una mala interpretación de las recomendaciones de las cámaras, que señalaba usted, y la no consulta justamente a las víctimas a partir de una legislación que está vigente y que parece que muchos magistrados no conocen o no aplican? No, no son muchos, no son muchos. La mayoría está a la altura de las circunstancias. Ha habido algunos que habrá que ver quizá con qué intencionalidad decretaron esas prisiones domiciliarias, ¿no? Porque, bueno, es evidente que han sido funcionales a otro tipo de intereses que son los que han salido en estas últimas horas a responsabilizar al gobierno como si fuera quien concede estos beneficios. Doctor, ¿usted cree que el tema puntualmente ha generado justamente la división política nuevamente en la Argentina, que parecía estar básicamente unida, ¿no? En los últimos tiempos, en el comienzo, por ejemplo, de esta cuarentena, oposición, oficialismo, iban por el mismo camino. ¿Este tema puntualmente ha sido el que ha generado la división política? No, la división política nunca la generan cuestiones penales o cuestiones vinculadas al sistema penal que lamentablemente a la mayoría de los políticos les importa bastante poco. Lo que genera división política es cuando se afectan intereses. Y lo que ha ocurrido en este último tiempo es que se ha hablado de un impuesto a las mayores riquezas de la Argentina.